Será la tierra llena de su gloria, porque aparecerá el Señor Jesús en el aire a buscar su pueblo redimido, su pueblo que ha creído en Él y se ha apartado de las cosas del mundo para vivir en la santidad del Señor. Pueblo de Dios, nuestro Redentor viene pronto. Viene nuestro Redentor. ¿Por qué lo sabemos? Porque Él dijo, cuando veáis, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor una vez más que estamos en su casa de oración. Amén. Para darle gloria y alabanza, para recibir tus palabras. Gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos en este día. Bien, quiero darle una vez más la bienvenida a las visitas en este día. Ya ellos son nuestros, ya ellos estuvieron aquí. Amén. La familia de nuestro hermano Freddy. Gloria a Dios y enero. Gracias, Padre Celestial. Mi hermano, que Dios le bendiga. Sin quitarle mucho tiempo, le voy a traer a Nelson en este momento. Amén. Es el predicador de este día. Gloria al Señor. Dios les bendiga a mis hermanos. Felices fiestas en Cristo. Gloria a Jesús. No hay mejor lugar de donde pasar estas fechas, ¿no? Que se han popularizado, se han culturalizado y lo han hecho, lo han endiosado. Han quitado el verdadero sentido de la Navidad. Amén. Gracias al Señor que nosotros lo hemos entendido y nuestro deber es honrar a nuestro Dios todos los días. El salmista dijo que él prefiere estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Y para nosotros es un gozo, un privilegio poder estar en la casa del Señor. Amén. Así que damos la bienvenida a los hermanos presentes, a los amigos que nos visitan. Es un honor tenerlo con nosotros. Y a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Esperamos que el Señor hoy abra nuestras vidas, a nuestros corazones de una manera especial. Le confieso que este mensaje de hoy es muy confrontativo y alentador a la vez. Así que espero que les sea de bendición como lo está haciendo para mí. Gloria al Señor. Me voy a poner en manos del Señor, como siempre, para que sea Él el que esté dirigiéndome, guiándome hacia en este mensaje, para que sea canalizado por el Espíritu Santo y vaya a los corazones que realmente necesitan. Yo creo que todos necesitamos este tipo de mensaje de vez en cuando. Así que los niños van a estar hoy en el salón, ¿no? Ok, gloria al Señor. Padre eterno, Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Padre, me presento delante de ti como un vaso, Padre, que tú utilizarás para poder llevar tu palabra, Señor. Me pongo ante ti, Señor, y me arrepiento de mis pecados, de todas aquellas cosas, Señor, que humanamente, Señor, fallamos, Padre, pero gracias que te tenemos a ti. Y gracias por estas palabras, Padre, que nos dan aliento y nos dan consuelo, Señor, y que no nos deja tirado en el suelo, Señor, como miserables y simples pecadores, Padre. Tú estás indignado, Señor, a levantarnos y hacernos dignos, Padre, de tu presencia, Padre. Gracias te damos y te pido que nos sigas hablando y bendiciéndonos a través de tu santa y bendita palabra. Lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy no tengo ayudante, gloria al Señor. Mi hermano Randy está de viaje. Y vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 7. Romanos 7, del 7 al 16. Busquen en sus Biblias, Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 16. Gloria al Señor. Un tema muy interesante, vive el Señor para siempre. Gloria al Señor. Romanos 7. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Ok.
Cuando lo tengan pueden decir amén. Leemos así la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pablo, o los que separaron la Biblia, han titulado a esta sección de Romanos, el pecado que mora en mí. Pero yo lo he puesto como título, la ley revela el pecado, pero Cristo ofrece liberación. La ley de Dios, la palabra de Dios, revela el pecado, revela lo que somos en realidad nosotros, pero nos ofrece liberación a través de Cristo Jesús. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo viví sin la ley, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es carnal, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Gloria al Señor. Dejamos aquí. Esto es una lectura que ha sido de mucha controversia, ¿no? Porque los estudiosos y los eruditos no se ponen de acuerdo, ¿no? Que a quién Pablo se está refiriendo, si a él mismo, si es un creyente, si es un inconverso. Pero si usted estudia la palabra de Dios, se va a dar cuenta de quién Pablo se está refiriendo. En el año 1860 y pico, hubo una guerra civil en Estados Unidos y entre el sur y el norte, tratando de liberar a los esclavos. Unos querían, los del norte no querían que se librase a los esclavos, pero los del sur sí querían que fueran libres. Visto esto, el presidente Abraham Lincoln edictó un acta de emancipación donde aquellos esclavos del sur quedaban libres. Pero por el simple hecho de que el presidente dictara esta orden de que ellos fueran libres de esa esclavitud, ellos no se sentían libres porque llevan toda su vida siendo libres. Y cuando estos esclavos escuchaban la voz de su amo, algunos temblaban. ¿Por qué? Porque si usted lee las historias y los relatos que se escribieron de esa liberación, algunos decidieron por voluntad propia quedarse con sus amos, otros decidieron irse porque sus amos eran muy crueles, ¿no? Entonces, a estos esclavos, a escuchar la voz de su amo, temblaban, aún ya siendo libres legalmente. Pero esto es lo que pasa muchas veces con muchos creyentes, que aún no han asimilado que hemos sido libres del pecado, que hemos sido ya muertos en la cruz juntamente con Cristo y ya no somos esclavos del pecado. Gloria al Señor. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios nos ha dado leyes que lo único que hacen es condenarnos aparentemente? ¿No ha dado mandamientos que usted y yo sabemos que no podemos sostener?
A veces nos frustramos cuando vemos cosas que no podemos cumplir y no podemos alcanzar. Frustra a veces, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo hoy nos va a explicar con su experiencia, cómo nosotros podemos librarnos de esos malos pensamientos que a veces nos hacen pensar que no somos creyentes, que no tenemos una salvación. Porque hay algo, una realidad que está ahí latente, que no podemos zafarnos mientras estemos en vida. Y es algo que hay que entender en la fe en Cristo Jesús para poder ser verdaderamente libres de esas cosas y poder caminar confiadamente hacia Jesucristo. Espero que hoy podamos interiorizar estas verdades que el apóstol Pablo plasmó con su experiencia propia, cómo se lucha con ese hombre muerto que aún tenemos encima nuestro. Gloria a Jesús. Quiero que tenga presente que la salvación le pertenece íntegramente a Cristo. Nada de lo que usted haga o deje de hacer va a añadir o va a quitar esa salvación. Entiéndase que estamos hablando de que ya somos salvos, que no tenemos que añadir nada. Cristo hizo el trabajo completo en la cruz. Tenemos que descansar en lo que Él hizo, no lo que nosotros podamos hacer. Gloria a Jesús. Muchos venimos de iglesias donde muchas veces se practicaba este acto cuando el predicador terminaba de predicar, pasen al altar, confiesen sus pecados, arrepiéntanse. Yo pasé por eso y no me recuerdo las tantas veces que yo lo hice, ¿no? Intentando zafarme de ese tipo de culpa que sentía en mi interior, ¿no? Ese tipo de actitudes que tenía, que cómo yo me libro de esto. Y no recuerdo las tantas veces que lo hice, ¿no? Pero no podía zafarme de pensamientos malos, de la codicia y de muchas cosas que peleaba dentro de mí. Porque hay una lucha dentro de nosotros que no se va. No piense cuando una persona se arrepiente, sus pecados y toda esa lucha se va. No, mis hermanos. Lo que tenemos es una fuerza interior que es el Espíritu Santo que nos ayuda a contrarrestar esa fuerza y dominarlo y someterlo en obediencia a Cristo Jesús. Entonces todas esas cosas que vivían dentro de mí me carcomían y me sentía mal. Me sentía mal porque no sabía cómo resolverlo. Y sabía en mí que estaba mal y que pasaba algo. Y nunca entendí mi problema. Nunca pude entender en esa época qué me estaba pasando. Si tenía toda la intención del mundo, si tenía todas las ganas de serle fiel a Dios, de hacer las cosas bien, pero siempre caí en lo mismo. Y el resultado era que lo hacía en mis propias fuerzas. Estaba buscando entender ese problema con mis propias fuerzas, siendo un legalista. Y por el mero hecho de yo pasar y arrepentirme y tal, sin un cambio genuino, nunca iba a tener resultados favorables. Pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, a someterme a ella y a estudiarla concienzudamente, vi el progreso y empecé a entender las cosas correctamente. Amén. Y hasta el día de hoy, gracias al Señor, he sido transformado y sigo siendo santificado. El profeta Ezequiel dijo, metafóricamente hablando, que el Señor sacó un corazón de piedra de nosotros y colocó uno de carne. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender esas cosas que el Señor nos enseña, que nos dejemos guiar por Él. Un corazón incapaz de reaccionar al mensaje del Evangelio de Cristo solamente por gracia, solamente por sus méritos y no por nuestros méritos. A nosotros nos cuesta a veces asimilar que Él hizo todo, que no tenemos que hacer nada, solamente tenemos que obedecer a lo que ya Él nos dejó a nosotros plasmado. Ese corazón que ahora puede discernir y comprender esas verdades que Él dejó para nosotros. Cuando nuestro corazón es tocado por Dios, a partir de ese momento empieza un proceso de transformación, la cual el creyente tiene que experimentar. Y esto es lo que se llama la santificación. Es un proceso muy doloroso, pero necesario para que podamos estar
delante de Dios. Donde vamos siendo moldeados, vamos siendo reparados para estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos dejemos moldear por Él, para que seamos menos de nosotros y más de Él. Gloria al Señor. La santificación es un proceso, como dije, muy doloroso. ¿Por qué? Porque es una batalla interior. Es una batalla con el pecado que mora en nosotros. Juan dijo que aquel que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y si alguno pecar, abogado tiene. Si usted entiende estos dos pasajes, va a entender que va a haber una lucha. Y aquel que sea ingenuo a decir que no tiene lucha, es mentiroso. Pero cuando el Señor dio los mandamientos o cuando les refrescó la memoria a ellos en el Sermón del Monte, le dijo, mira qué se ha dicho. Y le mencionó todos los mandamientos y le dijo, y yo digo que si aún piensas, ya has pecado. ¿Y quién no tiene un pensamiento malo? ¿Quién no tiene algo así en un momento dado que se aira? Ya automáticamente ahí se cayó todo. Si no entendemos eso, vamos a tener problemas. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Alguien dijo que, y es una realidad, que la vida del creyente es una vida de arrepentimiento constante. El creyente, cuando ya entiende el evangelio puramente, se tiene que arrepentir todos los días, a cada momento, desde que se levante, aún levantándose, ya tiene que pedir perdón al Señor. Martín Lutero, uno de los reformadores, no entendía eso y era uno de los líderes de la Iglesia Católica, muy respetado y muy fiel a Dios, en ese sentido, ¿no? Y no salía del confesionario, porque sentía una culpa en su interior, porque no entendía que había sido perdonado por gracia. Pero cuando experimentó el poder de la gracia, a través del libro de los Romanos, Dios abrió sus ojos y dijo, no te mortifiques, muchacho, que no es por tus méritos, es por los méritos de Él que tú eres salvo. Y él pudo descansar en los méritos de Jesucristo. Te confieso que fui tentado a este capítulo no predicarlo. ¿Por qué? Por la dureza de las palabras que el apóstol Pablo aquí dice. Aparte de eso, te obliga a revelar tus pecados ocultos. Eso es lo interesante. Me obligó a desnudarme delante de Dios y decir, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito a ti para seguir hacia adelante. Además, como le dije al principio, no se ponen de acuerdo si Pablo está hablando aquí de un inconverso o de un creyente, pero por las palabras que Pablo declara, por los verbos que utiliza allí, es un creyente. Porque el inconverso no ama la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Pero me hubiese perdido la riqueza de este capítulo si hubiese escuchado mi humanidad caída. Obviamente acudí a mis pastores, a mis líderes y a comentarios para indagar todo lo que se entrama aquí en este capítulo, que es interesante, que les recomiendo que estudien a profundidad y lo hagan parte de ustedes también. Gloria a Jesús. Pablo está hablando de él, de su experiencia, de lo que él atravesó cuando pudo ver lo que el pecado estaba haciendo en su vida. Pablo aquí relata la profunda convicción del pecado que mora en él. Repito, es la profunda convicción de un creyente del pecado que mora en él. Gloria a Jesús. O sea que hoy todos nos podemos identificar con Pablo, porque todos tenemos algo que nos atrae, que nos arrastra, que nos hace caer muchas veces, ya sea en palabras o sea en hechos. Por algo tenemos, porque nadie es excepto a decir, no, yo no tengo esto, todos mis hermanos. Y mientras más rápido lo tengamos claro, mejor nos irá, porque vamos a pedir ayuda de Dios, el único que puede darnos esa ayuda celestial para poder caminar hacia adelante. Gloria a Jesús. Pablo, ya inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho que nadie, absolutamente nadie, es libre del pecado.
Eso lo vimos en Romanos capítulo 1. Delante de Dios, nadie es libre de esto. Todos pecaron de alguna manera, ya sea de una manera escandalosa o de alguna manera abierta en sus razonamientos, ¿no? Ni los moralistas que se dicen ser, que no son malos porque no hacen nada malo a nadie, pero juzgan a otros y al juzgar ya están siendo condenados, dice la palabra de Dios. Ni los religiosos como los judíos que tenían sus propias leyes y ritos para demostrar que ellos eran santos, pero estaban en la misma condición que todos los demás. Necesitaban la justicia de Dios por Jesucristo, que es lo que Pablo explica en el capítulo 3 hasta el 5 de Romanos. Todos necesitamos la justicia de Cristo para ser acepto delante de Dios. Y que termina con una frase en el capítulo 6 que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que solamente por la ley de Dios es el conocimiento del pecado, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Guarda esta frase, solamente por la palabra de Dios es el conocimiento del pecado. No es por libro de un Juan de los Palotes, ni por la psicología, ni por un hombre erudito. La palabra de Dios es que nos confronta a nosotros dónde que estamos mal. Pablo nos explicó que ¿qué es esto de que sobreabundó la gracia? Y dijo, ¿acaso pecaremos para que la gracia abunde? Él dijo, de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado en la cruz del Calvario con Cristo Jesús, ya la ley no se enseñoreará de nosotros. Eso fue lo que vimos en el mensaje anterior. Que no se conciba que un creyente que ha muerto a Cristo vive en pecado. Pero ¿qué es esto de que solamente la ley de Dios sirve para el conocimiento del pecado? ¿Qué es esto? Pues lo que vamos a ver hoy, ahora en este capítulo 7. Él nos va a decir a nosotros cuál es la verdadera utilidad de la ley de Dios. ¿Por qué Dios nos dejó esa palabra escrita? Vimos en Romanos 1 que Él se reveló por los cielos que cuentan su gloria, en el corazón de Dios que dejó su ley moral, y en la ley de Dios que es su palabra, que es donde nos habla ahora su Hijo. Y también nos dice que ella nos revela a nosotros nuestra incapacidad, pero ella es incapaz ¿de qué? De obrar para nuestra santificación y para nuestra salvación. Ella solamente nos muestra. No tiene la capacidad para librarnos del pecado en su totalidad. Gloria a Jesús. En el 7:1 del versículo de Romanos dice, ¿acaso ignoráis que, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley? A los que conocen la ley, a ellos me dirijo. Que la ley se adueña del hombre en tanto éste viva, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo dice que le hablaba como hombre en el sentido de que le puso un ejemplo cotidiano para que ellos entendieran de qué significaba esto, que la ley murió, que la ley incita al pecado y todas esas cosas que él explica más adelante. Le puso esta analogía del matrimonio para que ellos entiendan de que mientras estábamos en la ley, éramos dueños de aquello. Pero ahora que ha venido Cristo, nos ha librado de esa ley y ahora Cristo es nuestro dueño. Gloria a Jesús. Nosotros hemos sido liberados de la ley. Y ahora, ¿cómo es que hemos sido liberados de la ley? ¿Y para qué hemos sido liberados de la ley? Ayer Francisco nos dio unos tips sobre ese punto de que para qué hemos sido liberados de la ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora que hemos sido libres? Todo creyente debe experimentar esto. Al no estar ya atado a la ley del pecado, ya no practica el pecado.
y las cosas que hacía antes. Ahora obedece a Cristo. Gloria a Jesús, para la gloria del Padre. Ese es el objetivo. En resumidas cuentas es eso. Hemos sido liberados de la ley. Nuestra condena a muerte estaba cancelada. Ahora vivimos para Cristo, para la gloria del Padre. El pecado ahora pierde fuerza. No está destruido, no está eliminado. Pierde fuerza, pero no deja de tener influencias, porque aún vivimos en él. Nadie puede negar eso. Aún vivimos en él y sabemos que tiene influencia. Y en Romanos 8:3 dice que el pecado fue destruido. Pero esa palabra se traduce en el original como algo que ha sido inhabilitado, fuera de uso. Pero está ahí, esperando ocasión. Por eso nosotros tenemos que velar intencionalmente en nuestra santificación hacia Dios. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Buscar continuamente permanecer en Cristo. Vuelvo, repito el versículo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos a ver estas verdades en varios puntos. ¿Cuál era la función real de la ley de Dios en el corazón del hombre? Primero, la ley revela nuestro pecado y al mismo tiempo nuestra naturaleza rebelde. Gloria a Jesús. Y en conclusión, esa misma ley nos destruye. También veremos que la ley es buena, santa, perfecta, porque nos guía a Cristo Jesús. La ley del Señor se conoce como los 10 mandamientos, que está en Éxodo 20. Allí vemos que, a excepción del mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, el resto es, no te hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. De ahí no sale. No hagas, no hagas, no hagas. Se calculan que hay más de 613 mandamientos más los que pusieron los fariseos y los escribas. Gloria a Jesús. La condición religiosa que en los tiempos de Jesús eran impuestas por estas personas que asfixiaban a aquellos que querían servir al Señor. Lo vemos cuando los gentiles venían a convertirse, cuando la iglesia nació, le querían imponer reglas. Pablo, pero dijeron, no, espérate. No le impongan carga a esa gente que ni nuestros padres pudieron llevar. Que cumplan esto y se acabó. Esa era la condición religiosa que existía en los tiempos de Jesús. Tomaron la ley como algo que cumplir. Algo como ganarse el favor de Dios. Y eso ya pasa hasta hoy. Se ha convertido en prohibiciones y legalismo. Y han caído atrás a la ley de Dios. Algo que el Señor ha dicho repetidamente, que la ley no te salva. Que cumplir la ley no trae salvación, trae muerte. Entonces dice Pablo otra vez, ¿qué pues diremos? ¿La ley es mala porque prohíbe y no hagas y tal? No, de ninguna manera. Pablo responde anticipándose porque va a haber gente que se va a oponer a esto, porque sabemos que el público de Pablo eran judíos y a los judíos se les dio la ley en el monte Sinaí por Moisés. Y tenía que dar argumento a esta gente para que entendieran de que la ley no es mala, pero no es lo que ustedes están haciendo con ella, que por la cual Dios la entregó. Gloria a Jesús. También alguien podría pensar hoy día, la ley también es mala. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Cuando íbamos a la iglesia, quítate esto, no haga esto, no te ponga esto. Todos vivimos ese trauma de esas iglesias que imponían leyes y prohibiciones, y vean el cristianismo, vean la iglesia cristiana como una institución de prohibiciones, cuando hemos sido libertados, libres de eso. Gloria a Jesús. Lo que pasa es que cuando nosotros tomamos algo
un mandamiento incorrectamente, nos va a guiar a un destino diferente. Yo puse un ejemplo cotidiano que cuando nosotros vemos un cartel que pone 50 kilómetros por hora lo que conducimos y usted va a 80, tiene un accidente, provoca daños y muertes. Entonces, esa ley que le aconsejaba a usted que fuera 50, ahora le condena y lo meten a la cárcel. Yo pregunto, ¿quién le condenó? ¿La señal o la ley que está detrás de la señal? La ley. Entonces, es lo que pasa igual con esto, ¿no? Que ¿quiénes recuerdan cuando eran jóvenes, cuando iban por un camino X, ¿no? Se veía algo que estaba en el medio ahí, lo miraba pero lo ignoraba. Y volvía otro día y luego en ese mismo usted tropezaba y se hacía daño. Y a veces se cogía unos prontos, ¿no? Y iba allí y como, que tiene la culpa de eso, de que tú te diste. Si tú lo viste anteriormente, lo ignoraste. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. La ley de Dios es algo similar. Ella simplemente nos muestra el camino y nos dice qué nos va a pasar si no la cumplimos. Gloria al Señor. Pero ella simplemente nos guía, nos ayuda, pero no puede hacer más nada. No puede hacer más nada. Entonces Pablo dice que, no, es que la ley no es mala. La ley es buena porque procede de Dios. Y es imposible que lo que procede de Dios se convierta en malo. Entonces el problema soy yo. Porque estoy tomando la ley incorrectamente. Estoy tomando el mandamiento incorrectamente. Y Pablo con mucha firmeza, vehementemente, con contundencia dice, no puede ser mala. El hermano Freddy leyó la ley, el Salmo 19. ¿Usted vio algo malo allí? No puede haber nada malo en la ley de Dios. Al contrario, el salmista se gozaba en ser reprendido por ella. No puede haber nada malo. O sea, él sabía que aunque la ley lo estaba reprimiendo, él se alegraba porque era para su bien. Gloria al Señor. O sea, la ley es santa, nosotros somos los malos. Padecemos de una impotencia culpable que no podemos obedecerla correctamente como ella manda. Entonces Pablo va a dar argumentos para explicar cuál es la función de la ley. En el capítulo 3:20 de Romanos dice que, las obras de la ley en ningún ser humano será justificado delante de Dios y nadie puede ser salvo alegando cumplir toda esta ley. Pablo es claro allí, nadie cumpliendo la ley va a ser agradado por Dios. No va a llegar a hacerlo porque es imposible, porque la ley tenía unas cláusulas para aquel que la cumpla, que lo veremos más adelante, porque ella misma afirma, si la cumple, vivirás. Proverbios dice, cumple y vivirás. O sea que la ley tiene un propósito muy específico. Si tú la cumples, vives. Levítico 18 dice, mis ordenanzas pondréis por obras y mis estatutos guardaréis. Y andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios, por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, y los cuales que si tú lo hicieras, el hombre vivirá. Una promesa de Dios. Obedece y vivirás. Eso fue también lo que le dijo a Adán en el paraíso. El problema es que el hombre no puede cumplir esa ley. Si yo sé que no puedo ir por un carril a 80, porque yo voy a 100, si no puedo ir a 80. Mi deber es bajar a 80 y seguir, no seguir a 100. Si el hombre ve que él no puede cumplir la ley, ¿para qué sigue? Porque a veces pensamos que un bueno ahora y un bueno ahorita. No, es de que naces hasta que te mueres. No sé si ustedes me entienden el punto.
Porque tenemos un concepto muy, muy humano de yo soy bueno, pero un ratito. Y luego mañana otro ratito. No, Dios exige toda tu vida. Cada segundo de tu vida tú tienes que ser bueno. Cuando el joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno. Y Jesús dijo, ¿por qué tú me llamas bueno si bueno no hay ninguno? Bueno es Dios, es santo y perfecto. Entonces, si entendemos el concepto de lo que es ser bueno, humanamente hablando, todos vamos al cielo. La gran mayoría va al cielo, pero es bajo el criterio de Dios que tenemos que considerar lo que es bueno, que es santo y perfecto. Recuerda que la ley es como un globo que por donde quiera que usted lo pinche, se va a pinchar, va a explotar. Así es la ley. Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que en la ley están escritas. Todas. Y tiene que cumplirlas todas. Nadie en su condición de hombre caído puede cumplirla. Nadie. Ahora, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Ella me dice que cumplan las cosas, ¿para qué fue dada la ley? Uno de los propósitos iniciales por qué Dios dio la ley escrita es para el conocimiento del pecado. Y ahí se van, cuando usted conoció su pecado, se abrió otra cajita, después otra cajita, y así se va descubriendo todo lo que Dios tiene en su ley. Vive el Señor para siempre. Gloria a Dios. No es por casualidad que las personas más duras de recibir el evangelio son los legalistas, los religiosos, porque ellos creen que van a alcanzar la salvación por lo que hacen, por sus buenas obras, por lo que hacen o dejen de hacer. Escuché un corto de Manuel Vaz esta semana que me encantó. Él decía que muchos cristianos nos creemos santos porque no hacemos ciertas cosas que Dios dice que son pecaminosas. Ya se creen santos. Y yo le pregunto a usted, ¿y la que Él manda que usted haga y usted no lo hace? ¿Cómo se llama eso? Sale a predicar, ayuda al necesitado, y usted ignora eso, usted también está pecando porque es un mandamiento de Dios. Amén. Entonces, el pecado, nos engaña haciéndonos creer estas cosas. Y a la vez también nos endurece el corazón para que no veamos la gracia que Dios ha dado a través de su Hijo. Hay que tener mucho cuidado con eso de caerle atrás a la ley. Pablo vuelve a reiterar otra vez el 7, dice que yo no conocí el pecado si no hubiese sido por la ley, porque la ley dice, tú no codiciarás. Esta palabra conocer no significa que el pecado no existía, porque el Señor ya había dicho antes que antes de que la ley fue dada ya el pecado existía. O sea que Pablo está hablando de otra cosa. Y también Pablo dice que es evidente que el ser humano tiene la ley moral en su corazón, que sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Aunque a alguien no se haya predicado nunca el evangelio, que nunca haya escuchado de la Biblia, ni nada de esas cosas, nosotros hacemos hoy día en este tiempo moderno. La ley de su corazón sabe. Gloria a Jesús. Lo que dice Pablo es que a través de la palabra de Dios, a través de la ley, a través de los mandamientos, yo conocí el pecado. O sea, yo entendí mi pecado, personalizándolo. Él pudo conocer lo profundo, lo terrible del pecado en el hombre, a través de la palabra de Dios. El Pablo nos invita a que nos miremos a nosotros mismos como Él se miró en el espejo de la palabra de Dios y pudo reconocer su pecado. Gloria a Jesús. Pablo conoció el pecado por medio de la ley, vio lo dañino, lo perjudicial, lo espantoso que es el pecado por medio de la ley de Dios.
porque esa es la función principal, que nosotros veamos primeramente nuestros pecados. Alguien decía que es imposible que nosotros prediquemos el evangelio sin primeramente hacerle ver al pecador su condición. Le dice a un pecador, ¿era Jesús? Sin más. Sí, yo lo quiero. ¿Quién no lo quiere así? Pero muéstrele su pecado y después dice, dígale, ¿quiera Jesús? Y dicen, Por eso Pablo inicia Romanos 1 haciéndonos un escáner a nosotros mismos de quiénes somos nosotros y después nos invita a venir a Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones y cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, como el Señor lo ilustra, ¿no? Nos muestra nuestras obras, nuestros actos pecaminosos delante de un Dios que es santo y justo. Isaías, ay de mí, estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Pedro, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Eso lo explicó Francisco hace ya 2 semanas. Cuando alguien es expuesto a la santidad de Dios, a la gloria de Dios, no queda igual. No puede quedar igual, es imposible. Porque lo que hace la ley de Dios es que le confronta a usted mismo. Y usted se ve como reflejado, pero soy yo. Soy yo. ¿Quién se acuerda de la frase, una galleta sin mano? Cuando usted le devuelve con un bien a una persona que le hace un mal, él se ve reflejado en, en su mal y se queda así. Pero si yo le he hecho un mal a esta persona, ¿por qué me devuelve con un bien? Él ve su mal. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos enfrentamos a la santidad de Dios. Vemos nuestros propios males. Gloria a Jesús. Vuelvo y reitero, nadie que es expuesto a la santidad de Dios, a la gloria de Dios, queda igual. Nuestras imperfecciones son expuestas delante de Él. Y solamente nos toca decir, Señor, cámbiame, Señor, sáname. Solamente, porque no hay escapatoria. No hay escapatoria a eso. Eso fue lo que vimos con el testimonio de la hermana Jennifer. Ella no era consciente de sus pecados, no era consciente de sus pecados, hasta que se vio en la ley de Dios. Pudo reconocer su vida. En este primer punto vemos que la ley revela el pecado. Saca a la luz eso que tenemos en nuestro interior. Y luego ella nos invita a algo, porque no nos deja ahí. Y es importante que nosotros entendamos esto, que la ley no está simplemente dirigida a cambiar nuestra conducta, a frenar parcialmente el pecado, como pensaban los judíos. Pablo dijo, no, ustedes están equivocados. La ley no restringe el pecado, lo anima, lo activa, lo revive. Yo no entendía esto, hasta que no estudié no lo entendía. ¿Cómo que lo revive? ¿Cómo que lo revive? ¿Cómo así, Pablo, que lo revive? ¿Cómo así que lo provoca? ¿No estábamos muertos? ¿Cómo que lo revive? Gloria a Jesús. Más bien el pecado se vale de la misma ley y te provoca a pecar. ¿Qué dijimos de la señal de tránsito? A 50 y tuvo 80, te provocó a pecar. Tú deberías 50, pero tú vas a 80. No. Gloria a Jesús. O sea que nos muestra nuestra naturaleza rebelde. La ley muestra nuestra naturaleza rebelde. La ley es la base de operaciones que usa el pecado para llevarnos a pecar. ¿Quién se acuerda con qué pecó, con qué incitó Satanás a Eva y a Adán? ¿Qué instrumento utilizó él? Las mismas escrituras.
Él usó la misma palabra de Dios, pero torcida. Es lo que hace el pecado. Coge una ley y la tuerce. Que no te va a pasar nada, que no pasa nada. Eso no es tan grave. Y es así que nos engaña el pecado. Nos seduce, nos incita. Dice, mas el pecado que mora en nosotros, tomando ocasión el mandamiento, produce en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, el pecado no actúa. Si no hay ley que prohíba algo, el pecado está quieto. Un perro rabioso que estaba en los patios de nosotros, ¿cómo era que reaccionaban? Cuando nosotros cruzábamos la verja, mientras nadie se metía, él estaba tranquilito ahí. Y tú, ay, qué bonito el perro. Cruza la reja para que tú veas. Pablo dice que el pecado tomó ocasión. Es lo mismo que incitar, que activar, que estaba letargado ahí tranquilito. Pero produjo en mí toda codicia. O sea que el pecado se aviva cuando ve una ley, sea terrenal o divina. Porque el hombre tiene una inclinación natural a la rebeldía, que nos lleva casi a resistir por reflejo cuando nos dicen algo y lo pensamos. Cualquier orden o cualquier prohibición que vaya en contra de nuestra soberanía, saltamos. Y después que lo pensamos, gloria a Jesús. Pongo un cartel ahí, un cartel que diga no pase. ¿Qué es detrás? No pise ahí. ¿Y por qué no piso? Porque ¿qué hay atrás? ¿Qué es lo que hay ahí? Niños, no corran. Lo primero que hace. No toque eso. Una naturaleza que es así. Pero enseñamos nosotros a los niños, a Camila, a Natán. No, por ahí no. Tenemos que estar agarrando. Se nos van. Se nos van. Se nos van. Y no solamente los pequeñitos, también el pueblo de Dios se ve esto. Y peor porque ya tienen conocimiento. Ante un mandamiento bíblico, queremos reaccionar o refutar o oponernos a eso. Hermano, tiene que leer más la Biblia. Hermano, tiene que congregarte. Hermano, tiene que dejar de escuchar esa música que no te edifica. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Molesta. Y respiremos profundo. Y no podemos decir nada, pues que es cierto. Porque es cierto. Entonces, eso es nuestra naturaleza pecaminosa que nos incita a eso. Un momentico. Gloria a Jesús. El pecado que mora en nosotros y esa naturaleza rebelde que tiene el hombre sin Cristo es esclavizado. Por eso cuando encuentra una oposición a un mandamiento o una prohibición, encuentra cierto deleite en desobedecerla. El pan en lo oculto es mejor. Lo prohibido sabe mejor. Es lo que vende y propaga el mundo. ¿A quién es que aplaude el mundo y vitorea? A los rebeldes, a los que rompen las leyes. Y ellos como pavos reales ahí, que rompieron una ley. Si usted se pone a pensar, ¿qué ley, humanamente hablando, no han roto el hombre? ¿Todas? Todas. Es como que se ponen a buscar, a ver cuál ley no ha sido rota para yo romperla. Y luego lo suben a YouTube para que lo vean. Impresionante como el hombre. La ley nos revela nuestro pecado y nos muestra nuestra naturaleza rebelde. Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, pero tampoco conocía la codicia si la ley no dijera yo no codiciarás. Y usted se pregunta, ¿pero Pablo era un mentiroso?
y un asesino. ¿Y por qué no cogió esos pecados? Porque la codicia. Ah, porque la codicia era su favorito. La codicia era la que Pablo le daba el orgullo y le daba esa carta de presentación que él dice en Filipenses 3. En vano, pudiendo haber tomado cualquier otro ejemplo, no lo tomó. La codicia tiene algo particular que probablemente es uno de los pecados menos perceptibles. No se puede ver a simple vista hasta que usted no, porque se camufla. De este pecado emanan muchos más. Y es un problema grande para aquellos que no se dan cuenta de su alcance. La codicia es el anhelo pecaminoso de algo. El anhelo pecaminoso de algo es un apetito ansioso y excesivo hacia algo. Quiero eso y no me importa cómo lo voy a conseguir. Gloria a Jesús. Tal apetito y tal ansiedad evita que uno experimente contentamiento y paz. Yo quiero eso. Y esa codicia evita que tú disfrutes lo que tú realmente tienes. Y Pablo se dio cuenta de esto, que era su mayor pecado. Vamos a verlo brevemente. Pablo era de Tarso, de la región de Cilicia, venía de una facción religiosa llamada los fariseos. Que eran la religión más estricta de Israel, y no cualquier fariseo. Entrenado a los pies de Gamaliel, criado en la palabra de Dios, no de cualquier tribu, la de Benjamín, y así él sigue dando su currículum, ¿no? Él se había puesto, como dice Gálatas 1:14 en adelante, que él se había propuesto ser el israelita más celoso y más aventajado de la ley. Pablo también se había propuesto ser un testimonio para los demás colegas. Eso, como dije en Filipenses 3, lo da un poquito más detalle. Y casi lo logra, lo pone allí, porque él dijo que en cuanto a la ley yo era irreprensible externamente. O sea, que Pablo era respetado. Pablo codiciaba ser el mejor. Codiciaba ser el mejor. Sin importar los medios según su conciencia. Así que mis hermanos, si usted quiere ser el mejor predicador, la mejor esposa, la mejor madre, la más modesta de la iglesia, y todos esos anhelos que si no están con la palabra están mal, buscando su propia gloria, eso es codicia, una codicia idolátrica, porque para usted, eso es lo que tenía Pablo, codicia idolátrica para él. Codiciaba en su corazón ser el más piadoso. Pero entonces sucedió lo de Hechos 6. ¿Se acuerda de Esteban, el que fue apedreado? Dice aquí que lo escuchaban predicar con poder, con unción de parte de Dios, y que no se podían resistir a la predicación. Él recitó el Antiguo Testamento en un capítulo, desde Génesis hasta los tiempos de ellos. Dice que no resistían la predicación, ese resistía, que no aguantaban lo que estaba diciendo, porque veían que tenía autoridad. Y estaban allí todos reunidos de un montón de sitios, de Alejandría, de Cirene, los libertos. Ahí estaba Pablo también en ese grupito. Y disputando con él ahí, que discutían sobre la ley, ¿no? Argumentaban, ¿no? Pablo dice que lo apedrearon y murió, mataron y vio la gloria de Dios, y él profesó esta frase tan célebre que dice: Señor, no tome en cuenta su pecado, similar a la de Jesucristo. Pero lo que me impactó fue esto es en Hechos 6:58, que cuando él muere, parece que era alguna cultura eso, que tomaban los vestidos de la persona que apedreaban y la pusieron enfrente de Pablo. En ese entonces Saulo. Como diciendo: mira,
El que te hacía competencia ya se fue. Y vemos ahí Pablo buscando cartas para ya matar a los cristianos. Su codicia lo convirtió en un homicida. Ya no medía lo que hacía. Intenté poner esto en un contexto contemporáneo para que se pueda entender. Una persona que tiene cierto nivel de vida económico y está afanado por más, descuida a su familia, descuida a todos sus familiares por conseguir más dinero. En vez de que el dinero trabaje para él trabajaba para el dinero. Se vuelven codiciosos y pierden todos sus seres queridos por el dinero. Gloria a Jesús. El verso 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mandamiento que era para vida me resucitó a mí para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y él me mató. Gloria al Señor. Hermanos, ¿en qué momento de la vida de Pablo él vivió sin la ley? Si él en Filipenses 3 dice que él nació, fue circuncidado octavo día, se crió a los pies de Gamaliel, fue instruido en la ley. ¿En qué momento? Gloria al Señor. Él está hablando de su experiencia, porque él creía que él pensaba que vivía conforme a la voluntad de Dios, por la obediencia a la ley. Pensaba que espiritualmente él estaba vivo, pero estaba muerto. Pero entonces el Señor abrió sus ojos y por primera vez Pablo se vio en esa ley que él tanto seguía, que él tanto profesaba. Y ahí cuando él dice, y esa ley me mató. ¿A quién mató esa ley? Al Pablo codicioso. Al Pablo fariseo murió por la ley. Y todas aquellas cosas que él tenía como algo preeminente en su vida, vino a ser como basura ante el conocimiento de Cristo, como lo profesa. Imagínense la vida de un creyente, nacido en el Evangelio, criado en el Evangelio, aprendiéndose todas las canciones, las historias de la Biblia, pero religiosamente. Cuando es mayor es que él es confrontado con esa palabra de Dios. Es lo que le pasó a Pablo. Y hoy pasa muchísimo a muchos pastores y grandes líderes con hijos que crían a sus hijos en el Evangelio, pero nunca conocieron a Dios. Y después es que se dan cuenta de eso. Porque vieron tanto tiempo que yo viví rodeado de la ley y yo nunca vi esto. Gloria a Jesús. Entonces la ley, al mostrarme el pecado, mostró mi naturaleza y por consiguiente me destruyó. Gloria a Jesús. La ley de Dios es como un espejo que nos lleva a Cristo. Es como un surco que nos va llevando hacia Cristo. Y se salió de ese surco, se perdió. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el camino que tenemos que seguir nosotros. Por más lindo que se vean las laderas, Cristo es el camino. La ley nunca fue dada para que el hombre sea salvo en ese sentido. Ella te va a llevar a la salvación. Porque Dios sabe que nosotros no podemos cumplirla. ¿Para qué no la va a dar si no la podemos cumplir? Entonces, es de lógica que estudiala, como le dijo, ustedes estudian las escrituras buscando la salvación, pero son ellas que hablan de mí. Al contrario, esa ley te incita, esa naturaleza caída que tú tienes y te hace pecar. Toca decir, Señor, ayúdame que yo no puedo. Esa es la actitud cuando somos confrontados. Pablo, por su pecado, llegó a creer que podía, por sus obras, ser acepto delante de Dios. El pecado lo engañó
como hoy engaña a tantas personas que es triste ver cómo son engañados. Creen que por hacer ciertas cosas, por hacer obras, creen que algún día el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos. Pero parece que no han leído Mateo 7, cuando el Señor dijo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios, hicimos tales cosas. Y Él dijo: apartaos de mí, nunca os conocí. Personas que buscan su propia gloria y no la gloria de Dios, haciendo las cosas de Dios. En conclusión, mis hermanos, la ley es buena. ¿Por qué? Porque procede de Dios. Y de Dios no puede emanar nada malo. El mandamiento es santo y justo y expresa la esencia de Dios. Vemos en la ley de Dios todo ese amor que Él derramó por nosotros, a darnos a su Hijo. De ninguna manera, como dije hace un poco, que lo bueno de Dios no se puede tornar en malo, no puede cambiar a malo, porque la ley es perfecta y justa, como leímos en Salmo 19. La ley es perfecta que convierte el alma. Es lo que podemos ver en el Salmo 19, repito. Es fiel, hace sabio a los sencillos, son rectos sus juicios, alegra nuestro corazón, alumbra nuestros ojos, son verdad, todos justos, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, son dulces más que la miel. Así que la ley es buena. No veamos la ley, no veamos la palabra de Dios como un estorbo, como algo como que nos mata el gozo. No. Alguien hizo una prueba para que la gente definiera cómo es la ley de Dios. Y dieron un montón de cosas, pero nadie definió que la ley es gozo. Dios nos va mostrando nuestras debilidades y nuestro carácter. Y vas aprendiendo y te vas arrepintiendo y vas progresando. Y te duele porque cuando te confundan un pecado que te gusta, te va a costar dejarlo. Va a costar dejarlo. Pero esa relación con el Señor no te va a dejar estático, ni te va a dejar tampoco paralizado. Si no hay frutos, si no hay cambios, si no hay avances, hay que someter en obediencia a Cristo Jesús todas esas cosas que son pecaminosas delante de Dios. Esas cosas que entran en conflicto con nuestra nueva naturaleza, que no nos deja avanzar, mis hermanos. Pablo, del verso 19 al 25, él ahí abre su corazón y demuestra lo que estaba pasando en lo más profundo de su ser. Dice Pablo: lo que quiero, hago. Lo que no quiero, hago, sino lo que aborrezco. El creyente aborrece porque ha entendido la santidad de Dios. Cuando nosotros entendemos la santidad de Dios y fallamos, nos avergonzamos. Dice: y el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer hago, dice Pablo. Entonces el creyente reconoce ahí y entiende el conflicto que hay entre esa naturaleza y aprueba que la ley es santa y perfecta. Porque el malo es él. El mal que mora en mí, que me hace hacer esto que yo hago. Él dice esa expresión fuerte: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Hay que entender estas dos realidades que vamos a tener para que muramos o Cristo nos lleve con él. La vamos a tener siempre. Esa realidad que existe en nuestro hombre interior, que con el espíritu se deleita en la ley de Dios, pero con el cuerpo obedece la ley de la carne. Por eso clamó: miserable de mí, ¿quién me librará otra vez? Ese anhelo fiel, ferviente, de ser librado algún día de ese cuerpo. ¿Para qué? Para no fallarle a Dios, para hacer todo con amor,
siempre agradarle y vivir para Él. Gloria a Jesús. Pero en el capítulo 8, él inicia con una frase: gracias a Dios por Cristo Jesús. Y recuerda su muerte, que Él murió en la cruz del Calvario por todos sus pecados. Y resucitó para mostrarnos que somos nueva criatura en Él. Y que algún día Él nos dará ese cuerpo glorificado que nos prometió. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más ese hostigamiento del pecado hacia nosotros. Hay un nuevo régimen en nosotros, porque vivimos, porque somos libres en Cristo. ¿Libres para qué? Para vivir para Él y para glorificar al Padre. Ya no podemos, ya no tenemos que cumplir la ley. Aunque el diablo y sus demonios y la carne nos incite, no podemos, porque hemos sido libres. Y Él no nos ha dejado solo, no ha dado su Espíritu Santo para que con su fuerza nosotros podamos vencer todas esas cosas. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir qué es lo que viene de Dios y qué no viene, lo que no viene de Dios. Nos muestra a más profundidad nuestros pecados para que podamos salir al frente y no quedarnos estancados, no quedarnos en el suelo derrotados, sino para que nos levantemos y sigamos. Gloria a Jesús. Esa es la actitud. Si caemos, si fallamos, nos arrepentimos y seguimos. Como le dijo el Señor a la mujer adúltera: ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno, pero levántate, vete, pero no peques más. Ese es un Dios de amor. Nosotros sabemos que ya en Cristo no tenemos condenación. Ya no hay condenación para todos aquellos que descansan en Cristo. Pero tenemos que seguir avanzando y santificándonos cada día. Ese es el llamado. Santifiquémonos cada día. Cada día, ¿cómo? Su palabra, obedeciendo a su palabra. Porque el que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar, mis hermanos. El pecado nos dificulta que nos entreguemos totalmente a Dios. Pero nosotros recordamos que Él murió en la cruz por nosotros. Y esa es nuestra mayor esperanza. Usted mire una vez al pecado, mire 10 veces a Cristo. Se le va a ir las ganas. Cuando estamos en medio de la lucha contra el pecado, no nos quedemos postrados ahí, viendo cómo esa lucha ahí se debate. Diga: gracias, Señor, porque tú moriste por mis pecados. Y ore, y ore. Oremos. En cada situación que nos venga, oremos. En verdad la lucha es agónica, se vuelve traumática en nosotros. Pero Dios nos dio todas esas herramientas para que peleemos, porque tenemos esperanza. Hasta un día. Gloria a Jesús. Así que, mis hermanos, en el 25 él dice al final ya: por un lado mi mente sirve a la ley de Dios, pero por otro veo la ley de la carne del pecado. Va a haber esa lucha siempre en nosotros, siempre la va a haber. Gloria a Jesús. Hasta que nos muramos, hasta que estemos aquí en este cuerpo, en este mundo, haciendo la obra que el Señor nos ha mandado, tendremos esa lucha. Padre, pero es que peco, es que fallo, es que me airo cuando quiero corregir a mis hijos. Ora. Si quiero ser un esposo ejemplar, una esposa ejemplar, ora. Esa es la actitud. Clama a Dios. Hay que orar confiando y huir del pecado. Gracias por el perdón. Gracias por la obra de Cristo Jesús a nuestro Dios. Necesitamos su fuerza para seguir avanzando, porque sin Él es imposible seguir. Solamente
con Él esta lucha será vencida. Solamente con Él. Gloria a Jesús. Quiero que se ponga de pie y vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a reconocer nuestros pecados. Que necesitamos su ayuda en esta pelea, en esta guerra espiritual. Que entreguemos todo a Él y confiemos que con su fuerza vamos a salir victoriosos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre, porque nos ha mostrado, Padre, quiénes somos delante de ti, quiénes realmente somos, Padre, ante tu presencia, ante tu justicia, ante tu santidad. Padre, reconocemos nuestros pecados, nuestras luchas interior, Padre, y por eso rogamos en esta hora a ti, Señor, que nos ayude, que nos dé la fuerza necesaria, Padre, para vencer y someter en obediencia a tu Hijo amado Jesús todos esos pecados, Padre, que constantemente quieren derribarnos, Señor. Pero en tu nombre, Señor, tú nos has declarado que somos libres, Padre, que no hay ninguna condenación para los que han creído en ti, Padre. Por eso nos llenamos de fuerza, de esperanza, Padre, que tú vas a pelear por nosotros, que tú nos vas a ayudar y nos darás esa palabra que necesitamos, Padre, para salir victoriosos en cada situación, Señor, que venga ante nosotros, Señor. No importa, Señor, lo que venga contra nosotros, porque tú nos has dado la victoria, Señor, en la cruz del Calvario. Que las adversidades del mundo, Dios mío, que este pecado de muerte que aún muere en nosotros, Señor, no nos robe nuestra paz y la esperanza que tú nos has regalado, Señor, a través de tu muerte, Señor. Oro por mi vida, oro por mis hermanos, Señor, oro por todos aquellos que nos ven por las redes sociales, Señor, que descansen en ti, que se aparten del mal, Señor, que nos apartemos todos esos pecados, Señor, que nos agobian y que nos hacen pensar que muchas veces que no tenemos salvación, Señor. Pero la salvación depende de ti, Padre, no de nosotros. Y gracias también por eso, mi Jesús. Gracias, Padre. Ilumínanos, lleno de tu gracia y de tu favor para seguir amado. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias le damos al Señor. Amén. Por su palabra que nos ha hablado a través de Nelson. Gloria sea al Señor. Cristo en la cruz del Calvario dijo, está cumplido, porque Él cumplió la ley. Fue el único hombre nacido de carne en la tierra que pudo cumplir la ley. Y Él la cumplió ya por nosotros. Amén. Nosotros lo que tenemos que tratar de mantenernos